Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, dirígenos hoy, sensato Padre, para que tú seas nuestro socorro, nuestra fortaleza, y nos ayudes hoy, Señor Jehová, en la impartición de este tema y también en la escucha y asimilación de lo que tú nos quieres brindar. Te agradecemos hoy, amado Padre y Señor, gracias por tu bendita gracia y por tu bendito favor. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de tu Hijo amado, abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender las grandezas de tu misericordia, tu fidelidad y tu paz. En Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. La palabra hebrea sakal. Específicamente tocaremos lo que corresponde a ser prudente. Ok, entonces conforme a esto hemos venido hablando prácticamente y enfocándonos en el entendimiento, pero coloqué esto el día de hoy para entender por qué es que estamos hablando de esto. Es decir, que no es necesariamente de la nada, estamos comenzando a tocar estas palabras y por esta razón puse este pequeño esquema de en qué dirección vamos, ¿verdad? O de qué dirección venimos, y el punto principal es el reino de los cielos, que es lo que hablamos, el primer tema que hablamos, relacionado a poner la atención a lo que dice el rey o el ciudadano del reino, en este caso es Jesús, y una de las cosas que Jesús hizo fue hablar de las parábolas. En este caso, una de las primeras parábolas que él menciona es la parábola del sembrador, y entre las parábolas del sembrador se definen 4 terrenos, y uno de ellos es junto al camino. Junto al camino, el principal issue, el principal detalle a tratar es el entendimiento. Por esa razón, ya tocamos lo que corresponde a qué nos impide entender. Hablamos cerca de 7 temas relacionados a cosas que nos impiden entender. Y luego, en el avance de esto también, porque hemos entendido o asimilado de que no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Y que también el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por consecuencia, nosotros no tenemos que decir o pensar que estamos entendiendo algo cuando realmente no lo hemos entendido, ¿verdad? Porque es común que a veces nosotros pensamos que al escuchar un mensaje estamos entendiendo el mensaje, pero no tenemos como una seguridad de decir sí, claramente lo entendí, más que nuestra propia suposición o subjetividad. Es decir, a veces no hay una objetividad en nosotros de decir, ok, claramente entendí esto. Inclusive, pues ya a la hora de poner en práctica la palabra, nos podemos dar cuenta si realmente lo entendimos o no lo entendimos. Y por esta causa es que también estamos viendo las palabras, en este caso, tanto en griego y en hebreo, la palabra sakal, que es una palabra hebrea que prácticamente se relaciona con lo que corresponde a entender. Entonces, al ver esta palabra podemos darnos cuenta si hay muchas doctrinas o muchas cosas que hemos dicho que entendemos y realmente cómo dar validez de que realmente hemos entendido, porque esta palabra nos ayuda a comprender el abanico o el espectro, las categorías o las formas de que si estamos manifestando bien el entendimiento en ciertos temas o cierta forma de vida que nosotros tenemos. Y en este caso en particular, aunque la semana pasada dimos un resumen de la palabra sakal que era muy amplio, vimos cómo las cuestiones relacionadas a que cómo Dios la ha utilizado, cómo nosotros la podemos aplicar, los objetivos y un montón de situaciones o puntos relacionados a eso. Pero en este caso en particular vamos a tocar lo relacionado a ser prudente. Porque en sí mismo sakal va relacionado a eso, en el enfoque a ser prudente. Es más, cuando uno revisa la Biblia en sí mismo, hay varios pasajes, es decir, hay en ciertas ocasiones donde se implementa más la palabra sakal. Entre una de ellas es la prudencia, también la prosperidad. Es decir, que alguien que es entendido en la palabra de Dios va a manifestar una prosperidad, que hay muchos pasajes relacionados a ello, o a que algo le vaya bien, como en el caso de Josué 1:8. Entonces, en este caso está la prudencia, la prosperidad y algunos otros aspectos que tal vez resaltan más que otros y que también nos podrían decir si nosotros realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Y es un ejemplo que regularmente comento porque, por ejemplo, Josué 1:8 dice claramente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, de que si alguien quiere que le vaya bien,
debería aplicar Josué 1.8, que involucra nunca apartar la palabra de Dios en la boca. Y lo segundo es meditar de día y noche. Eso nos ayudará a poner en práctica y por lo tanto todo nos sale bien. Entonces, si las cosas no nos están saliendo bien, posiblemente no estamos entendiendo bien ese pasaje o aplicándole de buena manera. Porque claramente ese pasaje nos da las consecuencias de lo que representa, por qué razón nos va a ir bien. Entonces a veces decimos, sí, yo estoy meditando, pero realmente cuando ya examinamos no estamos meditando, sino que estamos pensando, que son dos puntos diferentes, ¿verdad? Recordemos de que lo que corresponde a un meditar involucra una profundidad. Ok, siguiendo avanzando, vuelvo a repetir, el objetivo de hoy o el enfoque es ver la parte de ser prudente con respecto a la palabra sacal. Es decir, sacal va a enfatizar en alguien prudente. Recordemos de que sacal, cuando ya lo vimos anteriormente, va relacionado a es un verbo. Entonces, porque es un verbo, habla acerca de una acción. Aunque también el idioma hebreo es muy activo, es decir, está basado en acciones. Por eso, en este caso, pues la palabra sacal involucra un verbo. Es prácticamente algo que nosotros vamos a estar haciendo. Es decir, que una persona entendida va a manifestar una prudencia, va a ser prudente. Ok, basado en esta perspectiva que hemos hablado de lo que es el reino de los cielos, la palabra del sembrador, lo que corresponde junto al camino, el entendimiento, ahorita en este caso sacal y ser prudente. Ok, ahora retomando el punto de Mateo 13:19, de donde venimos, que hablamos de junto al camino, vamos a leer el versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13:19. Ya hemos mencionado que lo que corresponde a junto al camino está en Marcos, Mateo y Lucas, que se conocen los tres como los evangelios sinópticos. Así se les menciona por ser parecidos. Sinópticos. Y en Marcos 4:15 está el texto que da Marcos relacionado a ello, que dice que quita rápidamente. Mateo 13:19, donde ya le añade la parte del entendimiento. Y Lucas 8:12, donde hace la relación en el creer y ser salvos. Por consecuencia tenemos esto junto al camino. Punto 1, personas que oyen. Punto 2, no entienden la palabra. 3, la palabra les es quitada. Y 4, no crean y se salven. Ya hemos mencionado que por esa razón el punto 2 es el clave y el punto 2 va relacionado al entendimiento. Por esa razón es el énfasis de enfatizar qué es lo que nos impide entender, que ya vimos 10 puntos anteriores, y por consecuencia también es saber si realmente estamos entendiendo, para no engañarnos a nosotros mismos, y también nosotros tener claridad, ya que recordemos de lo que va relacionado a la luz es la claridad. Es decir, saber exactamente las cosas y por consecuencia avanzar de mejor manera y saber que estamos dando fruto. Como ya mencioné, la escritura también habla de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Como la escritura dice, ser como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, si sabemos muy bien lo que puede ser entendimiento, vamos a saber y no engañarnos a nosotros mismos y por lo tanto tener un mejor avance. Ahora vamos a ir al punto de las definiciones. Vamos a tocar ahorita lo que corresponde al diccionario Strong, Vine, la Real Academia Española, y también la etimología de la palabra prudencia. La palabra, efectivamente, ahorita vamos a ver lo que es el Strong, lo que es la palabra sacal. La palabra sacal, según el Strong, que recordemos que es un diccionario de concordancia, dice lo siguiente: raíz primaria, ser causativamente, hacer o actuar circunspecto, y de aquí inteligente. Se ha traducido como adrede, advertir, alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, entender, entendido, entendimiento, éxito, inteligencia, parar, pensar, portar, prosperar, prosperidad, prudente, prudentemente, sabiduría, sabio. Y en el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, ya definen sacal como ser prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Dice que este vocablo, que es corriente en hebreo antiguo y moderno, se encuentra unas 75 veces en la Biblia hebrea.
La primera vez que se usa en el texto en Génesis 3:6 contribuye a una paradoja muy interesante. Aunque el fruto prohibido era deseable para alcanzar sabiduría, no fue de ninguna manera prudente probarlo. El significado fundamental de sacal parece ser mirar, prestar atención, como lo ilustra el siguiente paralelismo, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan. Isaías 41:20. De lo anterior se desarrolla la idea de perspicacia, comprensión intelectual. No se alabe el sabio en su sabiduría, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme. Jeremías 9:23 al 24. Como en este caso el término se usa a menudo paralelamente al hebreo, que es yada 40:34, conocer, principalmente por experiencia. Ok, esto es lo que define el diccionario Vine. Si nos dimos cuenta, el diccionario Vine especifica que habla de ser prudente y por consecuencia está hablando de una acción, es decir, de un verbo. Ahora, en este caso en particular, cuando vamos a ver la palabra prudencia en la Real Academia Española, o prudente, define lo siguiente: que tiene prudencia o actúa con moderación y cautela. La etimología de prudente ya en el diccionario español, no necesariamente en el hebreo, porque ya vimos en el hebreo cómo está formado, que es una raíz primaria, dice, y eso también para poder captar o entender un poquito más a qué se refiere con prudencia. Dice, la palabra prudente viene, como es sabido, del latín prudens, prudentis, en cuya lengua significaba más bien conocedor, experto, cauto, de donde se deriva prudentia. El etimo era prudens, es decir, el que mira delante de sí y toma sus medidas. Esta última voz tan utilizada por los patriarcas cristianos para ponderar el conocimiento y el permiso previo de Dios respecto a todo lo que acaece. Esto es lo que definen como una etimología. Entonces, si nos damos cuenta que inclusive cuando leímos la definición, cuando veníamos hablando acerca de lo que era entendimiento, hablamos de que una persona que era entendida, lo que refiere a entendimiento, es una persona que es experta en algo o que conoce bien algo. Por esa razón, lleva a que esa persona, para hacer ciertas cosas, sea prudente. Es decir, que no sea, como coloquialmente se habla, que es acelerado en hacer las cosas, sino que él es cauteloso, observa, mira y luego define qué va a hacer dependiendo cómo se presentan las situaciones. Y no realmente se deja ir como al desvarío o a ejecutar las cosas sin pensar. A eso hace referencia en parte lo que refiere prudencia. Aunque también ahorita vamos a comenzar a verlo en el punto de qué dice la escritura conforme a sacal y a la especificación de ser prudente. Ya que, como mencionamos, cuando uno comienza a ver la palabra sacal y buscarla de versículo a versículo, vemos diferentes aplicaciones, cómo se establece la palabra sacal, como ya también mencionamos que iba relacionado a la prosperidad, o en este caso a ser prudente, o en otras cuestiones relacionadas al resplandor, alcanzar sabiduría, que fue lo que vimos la semana pasada. En este caso en particular, vamos a ver los versículos que fueron establecidos o que dan a interpretar relacionado a prudente. Claramente podríamos establecer la palabra entendido, porque así también se puede traducir claramente, pero en su adecuación va más establecida a lo que corresponde a ser prudente. En este caso vamos a ver, en mi caso personal lo categoricé en formas, ya que lo clasifiqué de esa manera al leer cada versículo y apartar aquellos que definen lo que responde a prudencia. En ese aspecto me salieron 6 categorizaciones o especificaciones relacionadas a ello. Por ejemplo, cuando vemos relacionada la palabra prudencia en 1 Samuel 18:5 y del 14 al 15, hacen referencia con respecto a la guerra. Es decir, a David se le coloca en una posición de cabeza, o donde él es el que dirige un ejército para poder ir a la guerra. Y se define a David en esa posición como una persona muy prudente o prudentemente. En otras traducciones, que es la traducción que a veces a mí me gusta, dice, y David se movía muy prudentemente.
como no dando solo un énfasis de que era cuidadoso, sino que era muy cuidadoso, muy cauteloso. Entonces, en este caso, en ambos puntos, habla de que David está en esa posición de cabeza o de ejecución para ir a la guerra. Y en ambas partes se define como una persona prudente. Por también lo que todo eso corresponde. Ahora, 2. Es relacionado al consejo y la amonestación. Salmos 2.10 y Proverbios 1.3. En ambos casos hablan acerca de recibir un consejo de prudencia. 3 va relacionado a lo que hablamos o cómo decimos las cosas. Y esto lo dice Proverbios 10.19, Proverbios 16.23, Amós 5.13. Hablan de cuando uno habla, que tiene que tener cuidado, ser prudente al hablar, o que en ciertos tiempos lo conveniente es mejor no pronunciar palabra. Entonces, por esa razón vemos la relación que habla con nuestras palabras. Y luego también define ciertas identidades. Por ejemplo, dice que el siervo prudente se enseñorea de, y esto es Proverbios 17.2. También con respecto a que una mujer debe ser prudente, dice Proverbios 19.14. Y esto es interesante con respecto a la mujer por la posición que la mujer tiene dentro de una familia o un hogar. En unos pasajes de la Biblia habla de que una mujer puede tener la capacidad de destruir un hogar. Entonces, en este pasaje de Proverbios, cuando dice que es la mujer prudente, que Dios a quien que él percibe o haya agrado, le da una mujer prudente. ¿Para qué? Porque una mujer prudente no va a destruir una casa, más bien va a edificar su casa. Y el punto 6, que también la prudencia va relacionada a los reyes. Es el mismo pasaje también que va relacionado a lo que es la amonestación o el consejo, porque en este pasaje de Salmo 2.10 dice: oído reyes y sed prudentes, escuchad esta amonestación, y hace el llamado para que estos reyes comiencen a servir a Dios. Entonces vemos de que la capacidad de un rey tiene que ser de prudencia, porque si él no es prudente o tiene la base del entendimiento de lo que puede ser que él gobierne un reino, por lo tanto va a actuar desmedidamente o sin prudencia en sus acciones, porque no ha entendido que le fue otorgado en sus manos. Y por esta razón, de lo que acabamos de ver, estos 6 puntos, vamos a ver ciertos ejemplos que nos van a ayudar a aclarar por qué es que el entendimiento va relacionado a la prudencia. Veamos uno de ellos que va relacionado a los reyes. Dice de la siguiente manera: Eclesiastés 4.13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Aunque aunque este versículo no utiliza la palabra sacal, o tampoco hace mención de prudencia, sí hay algo bien importante con esto. Y es que el entendimiento tiene una magnitud firme con lo relacionado a la sabiduría. Recordemos que la palabra enseña que dice que nada le sirve a una persona tener dinero para comprar sabiduría si no tiene entendimiento. Es decir, que la base de la sabiduría es el entendimiento, o el principio, o cierto punto de principio, porque también vimos que era el temor de Jehová. Es ese punto, el entender algo. Y cuando vimos que entender también va relacionado a tener un conocimiento o un expertise, o ser expertos en algo para saber cómo tomar decisiones. Y además que la prudencia se basa también en ver la capacidad de qué caos alguien puede generar con una decisión, o a su vez también qué gran beneficio va a darle a alguien la toma de decisiones. Es decir, que el conocimiento o la formación que uno entiende de cómo funcionan las cosas, uno se va a dar cuenta el impacto que va a generar. Por ejemplo, en el caso cuando hablamos de las palabras, nosotros, si logramos entender, por así llamarlo, lo que Dios nos ha otorgado a través de las palabras, nos damos cuenta de que, como dice la Escritura, que con una palabra podrás levantar al que está caído o angustiado. Eso lo dice la Escritura, que Dios nos da tal potestad de que nosotros con una palabra podamos levantar a alguien. Pero también a veces con una palabra nosotros podemos destruir a una persona. Por eso la importancia de la prudencia
en nuestra forma de hablar o en lo que vamos a decir. Entonces vemos de que por eso es de que uno decide y uno ya se mide a la hora que cuando uno está enojado, sabe que si uno suelta una palabra en su enojo puede causar la destrucción de una persona, o que esa persona puede estar triste o agobiada o algún otro tipo de circunstancias que pueden afectarle. Entonces uno mide sus palabras y es prudente, y uno también a veces puede regular la voz en no gritar, sino que hablar o usar cierto tipo de palabras, porque sabe que esas palabras pueden causar un gran daño a la persona. Por esta causa puse el pasaje de Eclesiastés 4:13, porque un rey necio, es decir, un rey que no quiere aceptar prudencia o entendimiento o consejo, que son palabras relacionadas, él va a hacer lo que quiera con el reino y va prácticamente a destruir un reino, como lo que aconteció con el hijo de Salomón, que él no escuchó el consejo de prudencia de los ancianos, sino que se fue con los jóvenes a pedir consejo, que le dieron un consejo inadecuado, y él prácticamente, a causa de haber decidido imprudentemente decirle al reino que le iba a poner más carga de la que su padre le puso, el reino es destruido porque se rebelan. Aparte que Dios decidió en dejarle solo a Roboam como rey, solo 2 tribus, y todas las demás tribus darlas a otro su hermano en el sentido de ser israelita. Entonces, en ese punto se dio la división de lo que correspondía a Israel y Judá, pero fue a causa de la toma de una decisión, causó una destrucción, pero en el caso, por ejemplo, de David, causó una restauración, una formación. Por eso este caso del hecho de mejor es el muchacho pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejo. Ahora veamos otros 2 ejemplos que Jesús los dice en un discurso o una explicación que Jesús da, relacionado también al hecho de alguien que entiende algo va a procurar ser prudente en la toma de sus decisiones. Y esto abarcado en diferentes ámbitos. Vamos a ver 2 que Jesús menciona. Uno habla de la edificación de una casa y la otra habla relacionada a la ida a la guerra. Dice Lucas 14, 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces vemos aquí lo mismo. Es decir, si nosotros no conocemos nada de lo que puede ser levantar una casa y solo nos damos a la tarea de comenzar a levantar una casa, lógicamente cuando venga un problema, una tempestad y muchas otras cosas que a veces uno no puede entender que pueden implicar lo que puede implicar la restauración o formación de una casa, todo se va a comenzar a venir encima porque no hemos entendido el valor o lo que puede costar levantar un hogar. Y por eso Jesús también, cuando él habla en el Sermón del Monte, y con eso concluye lo que corresponde al Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo, Jesús termina con estas palabras: yo consideré a alguien prudente aquel que pone su casa sobre la roca, pero aquel que pone su casa sobre la arena es una persona que es imprudente, porque no sabe que puede venir una tempestad y por ponerla sobre la arena va a venir y va a ser arrastrada o arrasada. Pero aquel que pone su casa sobre la roca, esa persona va a lograr soportar esa tempestad o esas dificultades porque está sobre Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios es la principal base de todas las cosas. Y por lo tanto, cuando vamos a construir, entendemos que debemos edificarla sobre la roca. Por eso es de que aquel que es entendido y que es prudente le va bien. Entonces nosotros debemos examinar, en este caso estamos hablando de la edificación de algo. Es decir, podríamos categorizar esta base de la casa como la forma en la cual uno puede educar a los hijos, o la forma en la cual uno puede establecer un negocio para Dios, o en la forma que uno puede establecer inclusive las relaciones de amistades, porque estamos construyendo y formando algo en cierto cimiento de la verdad, del amor, de la gracia, de la comprensión y algunas otras cuestiones que la Biblia nos puede avalar. Pero si nosotros no entendemos
todo lo que eso corresponde, vamos a cometer demasiados errores. Y por lo tanto vamos a entrar en imprudencias. Ahora, el otro punto que Jesús también habla en este caso, que abarca el versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto también con respecto al entender algo y cómo involucra la prudencia? Porque cuando nosotros vamos a enfrentarnos a algo, hay problemas, mayormente en este caso de la guerra, porque si una persona se va de una manera, por ejemplo, altiva, o creer que él sabe mucho, o creer que él tiene el mayor poder militar posible, la persona se va de una manera imprudente hacia la guerra. Y el problema está de que si esa persona no calcula bien o no sabe con quién se está enfrentando, van a destruir. No solo puede que destruyan a todos o maten a todos, sino que pueden someter a todo el otro reino. Inclusive una persona puede haber pasado eso y lograr entender que al enfrentarse con un ejército muy amplio o con mucha capacidad puede ser destruido, y tal vez ya experimentó esa situación. Por lo tanto, en su segunda confrontamiento, por así llamarlo, él ya entendió por experiencia, es decir, porque le afectó algo, entiende de que si él se enfrenta desmedidamente va a tener problemas. Claro, por esa a veces nosotros también no experimentamos cosas. Es decir, hay alguien que puede haber pasado por un problema y esa persona contarnos, ten cuidado. Por eso en Proverbios dice que hay que aprender a escuchar consejo. Que alguien ya pasó por eso y nos dice, mira, no hagas tal y tal situación porque si no te va a pasar eso. Y él lo pudo haber hecho porque le pasó. Él sufrió las consecuencias. Él entendió de que si él hace algo, va a venir una consecuencia mala a su vida. Por lo tanto, él ya, si vuelve a pasar algo, él ya mide y medita antes de hacer algo. En algunas ocasiones puede venir un temor o un miedo para poder realizar algo. En este caso, cuando estamos hablando de guerra, por eso Jesús dice, aquel que va a la guerra, si es una persona prudente, lo primero que va a hacer es comenzar a observar toda la situación de cómo se presenta. Y por eso Jesús dice acá, primero se sienta y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Es decir, de que podría una persona con 10,000 hombres que pueden ser expertos en guerra, pueden tener las armas necesarias para poder entrar con otro que tiene 20,000 y dice, bueno, yo claramente tengo un buen ejército capaz, con las armas necesarias, con todas las estrategias bien especificadas, y yo creo que puedo vencer a este ejército que viene contra mí de 20,000. Entonces él midió y observó. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento, él sabe específicamente todas las cosas o todas las formas en el cual puede entrar en esta batalla, y por lo tanto él puede hacerle frente. Entonces él no se dejó ir desmedidamente, no, nosotros le ganamos porque somos los más capaces, sino que realmente él considera. Si él de igual manera dice, bueno, no puedo con ellos, aunque a pesar de que tal vez tengo un ejército que puede ser experto, que tenga las capacidades y todo, de igual nos duplican en número. Es decir, de que yo podría hacerles frente y inclusive podría ganar la batalla. ¿El problema cuál es? El problema es de que puedo perder yo la mitad de mis soldados. Hagamos de cuenta de que él viene con 10,000 a enfrentar al de 20,000. Y él gana la batalla de estos 20,000. Pero él se queda con solo 5,000, por ejemplo, soldados. Y eso ya es una gran pérdida. Perder la mitad del ejército de alguien. ¿Por qué? Porque al saberlo otro enemigo se puede levantar en contra de ellos y volverlos a destruir a los que quedan, por así llamarlo. Entonces él puede decir, bueno, aunque yo pueda tener la capacidad de ganarles, pero eso va a involucrar que yo tal vez pueda perder la mitad de mi ejército, tampoco me conviene, porque si no se levantará otro ejército o otro reino y se entere de mi pérdida y venga contra mí a destruirme. Y esto es parte también de lo que de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando ellos iban a Canaán. Porque cuando ellos entran a Canaán, Dios inclusive no permite la destrucción de todos los pueblos,
porque dice que si eso pasaría, se levantarían las bestias las bestias del campo contra Israel. Por eso es que no destruyó Dios instantáneamente a todos los reinos, por causa de las bestias del campo. Entonces vemos cómo es el conocimiento de algo, o cómo es el entender los diferentes escenarios que alguien puede tener, y por lo tanto ser prudente a la hora de tomar ciertas decisiones. Inclusive Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, en el sentido de lo saca de Egipto para ir a Canaán, también Dios, una de las cosas que hace es de que no los lleva por otro rumbo que podría ser, por así decirlo, más corto, sino que ellos los mete para que abran el Mar Rojo. Es decir, que Dios fue prudente al buscar pasar por el Mar Rojo al pueblo de Israel. La pregunta es ¿por qué? Porque si ellos cercaban el Mar Rojo, si ellos lo rodeaban y se iban, tal vez iban a llegar más rápido, el problema está que se iban a enfrentar a la guerra. Entonces el pueblo de Israel iba a pensar, ok, Dios me acaba de sacar, o Dios nos acaba de sacar de Egipto y nos está metiendo en la guerra. Entonces el pueblo iba a desfallecer. Entonces Dios, sabiendo eso, entendiendo que podría pasar eso, fue prudente y no los llevó allá, sino lo que hizo fue, ok, vamos a pasar el Mar Rojo. Aunque el pueblo no logre entender eso, o aunque el pueblo no sepa que yo voy a abrir el Mar Rojo y crean que estaban abandonados o que no tengan salida, pero esta es la mejor solución, esta es la mejor forma. ¿Por qué? Porque midió el impacto que podía causar, en el sentido de que iban a entrar en la guerra, iban a fallecer y tal vez iban a regresar a Egipto. Pero si pasaban el Mar Rojo, no solo iban a pasar por ahí, aunque tal vez hubiera podido llevar un poco más de tiempo, pero también iban a ver la gloria y las maravillas de Dios. Entonces Dios tomó una decisión prudente o sabia, porque midió, porque entendió el panorama de lo que correspondía a una guerra, porque realmente ahí se estaba librando una guerra. Entonces Jesús supo cómo tomar las decisiones, perdón, Dios Padre supo cómo tomar las decisiones para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos quiere entender esto? Que nosotros, si entendemos la guerra, ya si lo queremos bajar un poquito a lo que correspondería a la guerra espiritual, si nosotros comenzamos a entender lo que corresponde a la guerra espiritual, nosotros comenzaríamos a saber cómo tomar medidas, y también nos cuidaríamos de las repercusiones de lo que decimos en una guerra espiritual, ya que bajo el concepto que a veces nosotros conocemos de guerra espiritual es lanzarnos a desmedidamente echar fuera algo, o reprender, o tratar de pasar la noche, va a pegarle a medio mundo, por así llamarlo, sin entender a veces de que nuestro refugio está en Dios. Es decir, una de las formas de guerra es abocarnos al Rey para que el Rey nos diga cómo lidiar las batallas y cómo enfrentar las cosas, y también el hecho de que no vamos a ganarla solo echando fuera cosas, sino entrar en la presencia de aquel que nos fortalece para luego saber cómo encomendarnos a una batalla. Esto lo digo porque a veces pasa que uno en ciertas ocasiones uno comienza, por lo que uno considera que puede ser guerra, se echa al ataque, por así llamarlo, e inclusive cuando uno comienza en el Evangelio, y hablo de guerra espiritual en el sentido también ir a predicar, ¿verdad? Que a veces uno viene y cuando nomás le predican a uno y uno conoce a Dios, conoce lo bello que es Él, cómo lo forma a uno, y uno tener ese sentimiento de querer contarle a medio mundo acerca de Cristo, uno quiere agarrar ese versículo que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, o ir y hacer discípulos, y uno quiere agarrar eso y darse a ir a predicar en las calles o buses. Pero en cierta manera uno está actuando de alguna manera de forma imprudente, porque uno no ha entendido lo que corresponde a esta guerra o esta batalla, o inclusive de que previo a Jesús decirle a los discípulos ir y hacer discípulos o ir a predicar el evangelio, primeramente a esos discípulos los llamó para que estuvieran con él. Cuando Jesús llama a los apóstoles, les dice que llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y para luego enviarlos a predicar. Entonces nosotros hemos tomado a veces ese pasaje imprudentemente porque no hemos entendido lo que el pasaje dice, y nos hemos ido desmedidamente a querer predicar o enseñar y hacer un montón de cuestiones a nivel masivo, por así llamarlo, sin entender de que primeramente Jesús quería capacitar a los apóstoles, quería capacitar a los discípulos, quería enseñarles y darle enviamientos a su tiempo.
Por eso que primero Jesús les enseñó, les mostró, los educó, y luego de eso, Él los envía 2 veces. Y luego de eso ya hace el enviamiento correspondiente. Lógicamente, cuando uno revisa ese pasaje, también hay ciertas, si lo queremos llamar así, o como en algunos casos se menciona, excepciones, como en el caso del endemoniado gadareno, donde Dios lo libera y lo envía directamente. Es decir, no lo manda a estar con él como los apóstoles, sino que lo envía directamente. Entonces, por eso que en ciertas ocasiones, para algunas personas sí se da ese caso de ir y predicar el evangelio de una forma de hacer campañas como algunos los hacen y otras categorías, pero a otros tal vez Dios los retiene para que estén en comunión, para enseñarles, capacitarles y formarlos según lo que Dios tiene para ellos y luego enviarlos. De igual manera, el apóstol Pablo tampoco hizo el hecho de solo comenzar a ir a predicar y hacer y deshacer, sino que él también tuvo su tiempo de comunión, su tiempo de formación, y luego también fue ya enviado, por ejemplo, a hacer misiones. Como en el caso cuando él se comienza a convertir, él comienza a fungir como tal vez predicador, como maestro, y luego el Espíritu Santo, si no estoy mal, en el capítulo 16, dice que ya denme o apártenme a Bernabé y a Pablo para que yo los envíe a la misión que yo tengo preparada para ellos. Entonces vemos que en ese pasaje él ya estaba con Dios, ya tenía una comunión, una formación, y Dios ya dijo, bueno, es el momento que yo comience a enviar a Pablo a hacer misiones, a ser un misionero. Entonces Pablo ya viene y comienza a recorrer todas las regiones, como lo hemos hablado en el día sábado, el día domingo, en las reuniones, creo que fue la semana pasada, relacionado a las regiones que Pablo tomó, ya que Jesús abarcó todo lo que era Israel y abarcó completamente Israel, pero en el caso de Pablo, Pablo abarcó las regiones que le fueron dadas, y por eso mostramos la vez anterior el mapa. Entonces aquí voy con esto, que también el hecho de predicar el evangelio es entregarse a una guerra espiritual, y que a veces se da el caso de que queremos predicar y enseñar mucho, pero tener muy poca comunión. Entonces queremos hacer muchas cosas, como en el caso de Marta y María, de que Marta estaba haciendo muchas labores para Jesús, pero estaba poniendo muy poca atención a lo que Jesús decía. Entonces a veces a nosotros nos pasa, por no entender que la comunión es principal, nosotros nos vamos a predicar o a enseñar o a hacer un montón de cosas, pero no hemos fundamentado nuestra base en la comunión. Y por eso es que a veces no, en nuestra guerra, si lo queremos llamar así, en el hecho de querer salvar a las personas o predicarles o entrar en el combate o liberación, no se manifiesta porque no hay comunión. ¿Por qué? Porque primeramente es la comunión. Si entendemos eso, va a ser más fácil las otras manifestaciones. Pero por eso hablaba acerca de la prudencia. Y también, como hablamos de la etimología, hablaba de que prudencia es, y también es entender esto, y lo que leímos de la etimología, era que cuando alguien es prudente, no se deja ir basado en su pensamiento, sino lo que va a hacer es, como ha entendido que nosotros no podemos ganar esta batalla, es decir, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Entendemos que ellos tienen un poder, y que si nosotros nos abalanzamos en contra de esos poderes, vamos a perder, porque hemos entendido que ellos tienen una potestad, un gobierno, una forma, una estrategia, y si nosotros nos vamos desmedidamente a entrar en batallas, vamos a perder. Pero si nosotros entendemos que tenemos a una potestad más grande, es decir, a Dios, por eso le llaman a él el gigante o el poderoso, y que él ya ha vencido entidades y potestades, uno ya se abarca o se aboca a él para saber cómo lidiar con todas esas batallas, y no bajo nuestro propio entendimiento, bajo nuestra propia mente, porque por esa razón tenemos muchas dificultades. Entonces, estos son los 2 ejemplos que mostré, en el sentido de que vamos a lograr captar si nosotros somos entendidos en algo, en algún tema. Uno, si lo dominamos, si sabemos cómo aplicar cada caso, porque eso nos va a dar una prudencia, es decir, no nos va a llevar a hacer las cosas de una manera a la ligera. Entonces vamos a comprender porque también hay que entender que hay que comprender, no hay que equivocar o no hay que confundir prudencia con miedo, son 2 cosas diferentes. Entonces, si uno entiende algo, uno va a poder definir, se va a poder parar y observar y saber qué decisión tomar. Eso también involucra a las empresas, y con este ejemplo concluyo. En mi caso, yo soy ingeniero en sistemas, y yo entendí que
que no era entendido en mi trabajo como tal, porque me di cuenta de que yo comenzaba a ser muy emocional, es decir, de que cuando yo quería levantar un sitio web o a levantar una aplicación, me iba sobre lo que estaba más de moda. Ciertas aplicaciones que uno conoce en el ámbito, uno las agarra como que fuese una moda, es decir, el más popular, y uno se va a veces a lo más popular o a la tecnología más moderna, la más reciente. Entonces uno viene y comienza a agarrar todo eso y dice, bueno, vamos a armar este sitio web o esta aplicación móvil o esto con la tecnología de punta o con la tecnología que esto es lo que más usan los programadores. Y eso es no ser una persona entendida, no ser una persona prudente. Y me di cuenta yo con el paso del tiempo, por la experiencia, ya cuando ahora, por los años, en mi caso creo que llevo como unos 14 años de trabajar en esa área, me he dado cuenta que no hay que tomar lo que está en moda, no hay que tomar realmente la tecnología de punta, sino que hay que ver varios aspectos para construir algo basado en el ejemplo de lo que hablamos de la construcción. Y una de ellas es ver si inclusive lo que uno está utilizando, el lenguaje de programación con lo cual uno va a construir algo, uno tiene el soporte necesario. Y a veces también se verifica la comunidad a la cual uno se abarca. ¿Por qué? Porque si algo falla, si uno tiene dudas, uno puede ir a la comunidad tecnológica, hacer preguntas y lo pueden resolver rápidamente. Pero si esa tecnología, por muy popular que sea, no tiene una comunidad fuerte, aunque uno quisiera hacer algo, tiene muchas dificultades porque va a experimentar muchas cosas nuevas y no tiene nadie que uno lo ayude. Entonces, también uno ya especifica el hecho no solo de la tecnología muy popular, sino ya la especificación, ok, esta herramienta es lo suficientemente robusta para aguantar lo que voy a hacer. Y uno ya define, no lo va a aguantar, a pesar de que sea muy buena y que pueda aplicarse para muchos contextos, esa tecnología no va a soportar la carga. Por eso es de que los sistemas operativos, que la computadora o inclusive cuando hacen videos, lo que lo conocen renderizar, o las animaciones que uno ve de Pixar y otros tipos de cosas, las hacen con cierto tipo de tecnología que no es muy popular. Es más, es difícil de hacer, y por esa razón es de que ellos la aplican, porque aunque sea lo más difícil y aunque sea tal vez lo más antiguo, pero es lo más robusto y lo que no va a dar problemas en el futuro. Pero si uno se deja ir por la moda, que es lo último de programación, lo último de la tecnología, lo último, entonces uno termina construyendo algo que al final de causas va a terminar fallando o no rindiendo óptimamente, y pues uno cuando trabaja con clientes o con personas se van a quejar, van a rechazar o van a poner comentarios no muy convenientes en eso. Claramente doy mi perspectiva o mi ejemplo de las fallas, en este caso que yo cuando comencé tenía, pero con la experiencia, con el conocimiento, con inclusive la aplicación de que uno hace algo y realmente mira o mide qué tan bien le está saliendo a uno, entonces uno ya dice, bueno, entiendo de que fallé en una toma de decisión de tomar una tecnología de punta, pero no funcionó, o no tengo ahora la manera de solventarlo rápido porque no tengo una comunidad, o inclusive a veces la tecnología no tiene una buena documentación. Ok, entonces ese es el ejemplo que tenía. Como resumen, vamos a regresar acá en el pasaje que tenemos aquí al frente. Ok, entonces, como ya mencionamos, la palabra hebrea sakal, y con relacionado a lo que hemos visto junto al camino, es para que nos demos cuenta nosotros de que si realmente hemos estado entendiendo, si no, puede ser que estemos junto al camino, nos va a quitar la semilla y nosotros estemos pensando que realmente estemos entendiendo. Y pensemos que podemos estar en otro tipo de terreno, pero realmente estamos junto al camino, realmente no estamos entendiendo, porque el entender nos va a llevar a hacer. Por eso que la palabra sakal es un verbo, es una acción. Cuando uno entiende algo, uno termina haciendo algo, y en este caso lo que se hace es prudente porque se conoce el espectro o las categorías o el abanico de situaciones, inclusive el impacto que va a causar la decisión que yo tome, ya sea para destrucción o ya sea para una edificación.
Por esa razón es de que sacal, en este caso en particular, no solo sacal, sino que la otra palabra que va relacionada a entendimiento va enfocada en ser una persona prudente. Específicamente sacal lo manifiesta más, pero lo que voy es eso. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, la toma de decisiones, y por eso es importante que vayamos a meditar en la palabra, a tener esa dedicación a la escucha y comenzar a verificar si realmente, basado inclusive en nuestros propios resultados, ¿verdad? Tanto en nuestra oración, en nuestra lectura, si realmente hemos entendido lo que puede ser leer, si realmente hemos entendido lo que puede ser orar, o las otras doctrinas que nos han enseñado, y ver sus resultados. Si esos no han sido buenos resultados, es posiblemente porque realmente no hemos entendido bien, no hemos aplicado bien, y por lo tanto nos ha llevado a ser imprudentes en la toma de decisiones. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Rey, venimos hoy delante de ti para que tú amplíes nuestro entendimiento, nos proveas de lo necesario para comprender las Escrituras, nos ayudes, Padre bendito, para que nosotros podamos asimilar bien tus palabras, para no engañarnos a nosotros mismos, para darnos cuenta de que hemos estado siendo imprudentes en muchas cosas, y por esa razón nos podemos dar cuenta que no hemos sido entendidos, no hemos sido conocedores, no hemos asimilado bien lo que nos has dicho, y por lo tanto hemos involucrado o caído en muchas imprudencias. Así que ayúdanos, por favor, provéenos el entendimiento necesario a través de tu palabra, envíanos tu revelación, tu gracia, tu conocimiento, tu Espíritu Santo, para que nos encamine en la verdad, y así podamos también medir las consecuencias de los actos en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestras identidades, ya sea como padre, madre, hijo o hija, y todo lo que eso puede repercutir. Te lo pedimos hoy, amado Padre. Háblanos y dirígenos para que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Rey, apóstol de nuestras vidas, queremos hoy reconocer que tú eres Dios y que tú eres nuestro Salvador Jesús, y que Dios Padre, tú has resucitado a Jesús de entre los muertos. Queremos hoy agradecerte a ti porque nos has dado vida y nos has convertido en tus hijos hoy al declararte como Señor y Salvador. Guíanos, por favor, para entrar en arrepentimiento continuo y también para confesar nuestros pecados y vivir conforme a tu voluntad, sabiendo que hay acechanzas del diablo, pero que tú nos protegerás y nos guiarás a toda buena obra. En el nombre de tu amado Hijo te damos las gracias, amado Padre. En tu eternidad y tu fidelidad damos gloria y honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos.